La Doctora Eterna. Hola, zona de terror. Me animé en escribirte otra vez. Esta historia pasó nuevamente en el Hospital Santo Tomás de Panamá, el cual es el escenario de otro hecho paranormal. Esto sucedió cuando cuidaba a mi madre en el 5º piso de geriatría. Estaba hablando con ella alrededor de las 11 de la noche porque no podía conciliar el sueño. La tenían en uno de los cuartos que tenían 6 camas, pero en ese momento ella era la única paciente. Estábamos cerca donde los doctores revisaban los resultados de cada paciente. Como tenía que dormir sentada en una silla, le pedí permiso a los doctores para poder tomar 2 sillas más y hacerme una cama improvisada. Estaba agotada, así que esperé que mi madre se quedara dormida mientras me sostenía la mano, y poco después me quedé dormida también. En un momento determinado, escuché a mi madre hablando con alguien. Logré ver que era una doctora, pero me hacía la dormida porque me invadieron los escalofríos. Escuché como mi madre le preguntaba si debía despertarme para que le dijera qué le había administrado. La doctora solo negó con la cabeza antes de salir del cuarto y dirigirse al pasillo. Me levanté para ver hacia dónde se había ido, ya que nosotros nos encontrábamos en el último cuarto, el cual terminaba con una pared y una ventana grande. Caminé hacia la ventana que daba directamente a la morgue del hospital, y es cuando los escalofríos volvieron nuevamente. Fui hasta donde estaban los doctores y les pregunté qué medicamento le habían administrado a mi madre. Me miraron confundidos y me dijeron: ¿de qué hablas? Las visitas a las camillas son a las 6 de la mañana. Ningún doctor va a esa hora a poner medicamentos. Le pregunté qué hora era exactamente y me dijeron que eran las 2 de la mañana. Les expliqué lo que había sucedido, que una doctora había estado en la cama de mi madre y le puso algo. Los doctores se miraron y susurraron entre ellos, y finalmente uno de ellos me dijo: esa doctora que viste murió en ese cuarto. Era una de las doctoras más abnegadas por su trabajo y al parecer sigue vagando por los pasillos de este piso, haciendo su labor incluso después de la muerte. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esta historia? Házmela saber en la caja de comentarios. La oficina de los pasos invisibles. Buenas noches, zona de terror. La siguiente historia quiero que parezca de manera anónima. Soy de Colombia, y cuando estaba en mi año de internado, rotando en cirugía general, me encontraba en un turno nocturno junto a la residente de primer año. Cuando ya era de madrugada, logramos irnos a descansar en la oficina del servicio, que tenía un camarote. Esta oficina estaba justo al lado de Lucy, la cual en ese momento estaba destinada para pacientes con COVID-19. Nos fuimos a dormir, pero a los pocos minutos escuché que alguien abría la puerta de la oficina, corría en una silla y empezaba a sonar uno de los teclados. Pensé que sería algún interno de otro servicio que necesitaba usar el computador. Sin embargo, cuando alumbré con la linterna de mi celular, no había nadie. Intenté volver a descansar,
Pero entonces, las pantallas de las computadoras se encendieron y se escucharon pasos. El miedo comenzó a apoderarse de mí y decidí cubrirme con la cobija. Lo más extraño fue que, en ese momento, para mi horror, alguien o algo me jaló la cobija. El miedo era tanto que ya no pude dormir en lo que quedaba de la noche. Cuando la residente se despertó, le conté lo que había sucedido. Me dijo que no había escuchado nada, pero que ya sabía que en esa oficina asustaban bastante. Desde ese entonces, aunque tuviera la oportunidad de descansar, prefería mantenerme ocupada, evitando ir a dormir en esa oficina donde la vibra siempre se sentía muy pesada. Y hasta aquí la siguiente historia. La voz que nadie escucha. Buenas noches, querida comunidad de Zona de Terror. Mi nombre es Miguel y yo trabajo en el turno de noche y rara vez me acomodo para dormir en un consultorio desocupado del primer subsuelo. Una de esas noches todo estaba tranquilo, así que decidí aprovechar el momento y me fui al consultorio a dormir un rato. Usando mi campera como almohada, me recosté sobre el escritorio y dormí profundamente, como un campeón. De repente, sentí que alguien entraba. Me desperté y vi que parecía ser uno de los técnicos de rayos, así que no me alarmé. Medio dormido, me acomodé de nuevo mientras le decía: me asusté. No le digas a nadie que estoy acá. Sentí que se me acercaba y, en un susurro inquietante, me dijo: quédate tranquilo, nadie me escucha. Mi cerebro tardó un instante en procesar esa voz que no pertenecía a ninguno de los técnicos de rayos. Levanté la cabeza rápidamente, pero no había nadie. El miedo comenzó a invadirme y lo último que recuerdo es salir corriendo de ahí. No tengo memoria de lo que pasó hasta que llegué a otro sector del hospital. Desde ese entonces, esa voz resuena en mi cabeza, una voz que parecía venir de alguien que nunca estuvo allí. Y hasta aquí la historia. ¿Y a ustedes? ¿Les han susurrado algo en su guardia? Házmelo saber en la caja de comentarios. Las voces que solo él escuchaba. Buenas noches, Zona de Terror. Me llamo Yadira y la última vez que mi padre estuvo en el hospital, su estado era muy delicado, por lo que debíamos acompañarlo en todo momento. Una de las noches me quedé con él, vigilando su sueño, mientras me sentaba a su lado, leyendo un libro en silencio. El ambiente estaba tranquilo, roto únicamente por los ruidos ocasionales del hospital. De repente, mi padre me interrumpió con una voz suave, pero preocupada. Mija, dile a esos niños que se callen. Hacen mucho ruido y no me dejan dormir. Al principio, sus palabras no tuvieron sentido para mí. Miré alrededor, pero la habitación estaba vacía. Solo estábamos nosotros dos. Con calma y un poco angustiada le respondí: papá, aquí no hay nadie, solo somos nosotros en el cuarto. Intenté tranquilizarlo, pero él, con un tono más firme y una mirada que reflejaba su inquietud, me dijo: Yadira, diles que se callen, mija. Mi corazón se encogió al verlo tan convencido de que había algo o alguien más en la habitación.
No sabía qué decirle, ni cómo ayudarlo. Me dolía verlo en esa manera, luchando con sonidos que solo él percibía, incapaz de encontrar el silencio que tanto buscaba para descansar. Hasta el día de hoy, me pregunto qué era lo que escuchaba mi padre, qué decían esos niños que él sentía tan cerca. Jamás sabré qué era lo que oía en sus últimos días. Sin embargo, hay algo que me da consuelo. Ahora sé que está en paz, descansando en un lugar donde no hay más ruidos ni voces que lo perturben. Hasta aquí la historia. El eco en la rampa vacía. Hola zona de terror. Me tocó hacer guardia nocturna como tantas otras veces, pero esa noche algo fue diferente. Cerca de la estación de enfermería hay una rampa multiusos que lleva desde el área de pacientes hasta los pasillos principales. El lugar es habitualmente tranquilo, especialmente a altas horas de la noche, cuando todo parece detenerse. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando el silencio fue interrumpido de repente. Escuché un estruendo, como si alguien o algo hubiera soltado una camilla cuesta abajo. El sonido metálico de las ruedas resonó en el pasillo vacío, rebotando en las paredes, como si la camilla rodara a toda velocidad. Me quedé congelado por un instante, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Mi primera reacción fue que algún paciente o enfermero necesitaba ayuda. Sin embargo, cuando corrí hacia la rampa, la encontré desierta. Todo estaba en completo silencio, como si nada hubiera ocurrido. No había nadie, ni una camilla, ni siquiera una señal de movimiento reciente. El aire estaba tan quieto que hasta el sonido de mis propios pasos resonaba como un eco solitario. Sentí una mezcla de miedo y confusión. Revisé el lugar por segunda vez, esperando encontrar una explicación lógica, pero nada. Todo estaba en su lugar, como si el hospital hubiera sido envuelto a su estado de calma tras ese momento extraño. Volví a la estación de enfermería con el corazón acelerado, tratando de encontrar una razón para lo que había sucedido. Pero esa noche no hubo respuestas. Solo quedó el eco de esa camilla imaginaria y la sensación de que algo inexplicable habría ocurrido en la soledad de la madrugada. Desde ese día, nunca pude olvidar lo que pasó. Aunque he seguido haciendo guardias nocturnas, cada vez que paso cerca de esa rampa, no puedo evitar sentir un escalofrío y recordar esa noche en la que el silencio del hospital fue roto por un sonido que nunca debió existir. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? Hasta aquí la historia. El hombre del sombrero. Hace algunos años, en un hospital de Monterrey, ubicado en el complejo vial Félix Gómez, comenzó a circular una historia que dejó a muchos con el corazón en la mano. Todo empezó una noche durante una guardia, cuando varios pacientes, uno tras otros, cayeron en paro y murieron de forma repentina. Lo extraño no fue solo el número de fallecimientos, sino lo que los familiares de cada uno de ellos relataron.
Varios familiares afirmaron haber visto a un hombre alto con un sombrero y una camisa a cuadros, que entraba a la habitación del paciente, se quedaba parado frente a la cama por unos segundos y luego se iba. Después de su salida, el paciente inexplicablemente entraba en paro. Al principio, la coincidencia parecía imposible de ignorar, y cuando las historias se acumularon, el miedo se apoderó del lugar. Los familiares, llenos de angustia, hicieron un escándalo en el hospital. Exigían respuestas y querían saber quién era ese misterioso hombre. Se le pidió a uno de los vigilantes que recorriera los pisos buscando a alguien con esa descripción. Un hombre alto, de sombrero y con camisa a cuadros. Recuerdo haber visto al vigilante ir de cuarto en cuarto, moviéndose rápido, con una mirada de nerviosismo, mientras buscaba desesperadamente a aquel desconocido. Cuando le pregunté qué sucedía, me respondió apresuradamente que buscaba a un hombre alto, con sombrero. No entendí lo que estaba pasando hasta que, al final de mi turno, escuché a mis compañeras hablando sobre lo que había ocurrido. El hombre del sombrero parecía haber aparecido en más de un cuarto esa noche, y aunque el vigilante lo buscó por todo el hospital, nunca lo encontró. El misterio quedó en el aire. Nadie sabía quién era ese hombre, ni cómo podía desaparecer sin dejar rastro. Lo único claro era que, después de verlo, la vida de los pacientes llegaba a su fin. Desde ese entonces, cada vez que escucho esa historia, un escalofrío recorre mi espalda. ¿Quién era el hombre del sombrero? Y lo más inquietante, ¿por qué seguía apareciéndose en el hospital? ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? Házmelo saber en la caja de comentarios. La monja del pasillo. Soy de Guadalajara, y lo que viví hace muchos años en el Hospital Civil Viejo, aún lo recuerdo como si fuera ayer. Mi padre estaba gravemente enfermo, y esa noche nos encontrábamos mis hermanos y yo en la sala de espera fuera de la terapia intensiva. Mi padre había sufrido 7 infartos y su situación era crítica. La angustia y el cansancio nos vencieron a todos y terminamos quedándonos dormidos en el piso. Era una de tantas noches de vigilia, pero esta sería diferente. De repente, algo o alguien nos despertó. Cuando abrimos los ojos, vimos a una monja enfermera, vestida con un hábito antiguo, como los que usaban hace siglos. Su andar era tranquilo y pausado, y mientras nos despertaba a uno por uno, nos decía que no era correcto que estuviéramos acostados allí, y sin decir una palabra más, empezó a caminar lentamente por el pasillo, y nosotros, aún medio dormidos, le pedimos disculpas. Mientras la veíamos alejarse, notamos que llevaba una vela en sus manos y que parecía estar rezando o diciendo algo en voz baja. No logramos ver su rostro, ya que nunca giró la cabeza, pero su presencia tenía algo extraño, algo que no pudimos entender en ese momento. Poco después, unas enfermeras más modernas se acercaron a nosotros y nos dijeron que descansáramos en el suelo, entendiendo el cansancio que sentíamos por la situación de nuestro padre. Le comentamos que ya nos habían regañado por estar acostados, describiendo a la monja que nos había despertado. Al mencionar su vestimenta antigua,
la vela y su andar sereno, las enfermeras se miraron entre sí, visiblemente inquietas. Con un tono bajo y nervioso, nos dijeron que en el hospital no trabajaba nadie con esas características, y mucho menos con una vela en la mano. Nos confesaron que probablemente habíamos tenido un encuentro con una de las monjas que, según la leyenda, se aparecen en este lugar. Nos explicaron que nunca se le ve la cara y que parece flotar más que caminar, tal como la habíamos descrito. Esa noche fue la última que pasamos en el hospital, ya que mi padre falleció poco después. Lo que vimos en esos pasillos oscuros del Hospital Civil Viejo nos dejó marcados para siempre. Aún me pregunto quién o qué era esa figura, pero algo es seguro: jamás olvidaré el momento en que la monja del pasillo se nos apareció. Y hasta aquí la historia. Mi hija estuvo internada un mes en el Hospital María Auxiliadora en Perú. El hospital tenía lavandería en el piso de cirugía pediátrica, y durante el día había bastante gente. Yo aprovechaba la noche, cuando mi hija dormía, para ir a la lavandería. Un día se me ocurrió bajar en la madrugada. Todo estaba apagado. La lavandería estaba en un pasillo largo hasta el fondo. Hay varias puertas a los lados, pero en general no hay pacientes en ese lado después de las 5 de la tarde. Hay una sala grande de esperas con juego para niños, paredes de cristal y una pantalla en la que se puede dibujar tocándola. Esa madrugada yo iba muy preocupada, así que mi cerebro trabajaba en automático. Crucé el largo pasillo que estaba todo apagado, sin mirar a los lados ni a la sala de espera, que estaba cerrada y a oscuras. Eso era lo primero que veías al bajar del elevador. Recuerdo haber escuchado ruidos en la sala de espera y las puertas mientras caminaba, pero no puse mucha atención. Llegué y puse la ropa a la lavadora. Como el cuarto de la lavandería es muy pequeño, decidí salir al pasillo, que tiene unas ventanas grandes que dan a la calle. Salí y fue cuando puse atención por primera vez. Estaba sola y en la oscuridad. Me senté a esperar y fue cuando lo noté. Unos ruidos como cuchicheos y unas risitas a lo lejos. Esos ruidos provenían de la sala de espera que estaba a unos metros. También vi sombras que cruzaban y había una pantalla donde se aparecían líneas como si alguien pasara y las tocara. Me dio mucho miedo y frío, y peor aún, no sabía qué hacer. Decidí dejar mi ropa y volver por la mañana. No quise pasar por la sala, así que tomé otro camino alternativo. Eran puros pasillos, pero igual que la mayoría de ellos, estaban oscuros. Justo cuando iba dejando pediatría, una puerta de la oficina se abrió y pude ver a un niño mirándome. Solo podía ver su silueta, pero estaba ahí. Tuve que pasar por el frente casi corriendo por el miedo, y escuché cómo se cerró la puerta a mi paso. Al día siguiente, regresé a la lavandería para recoger mi ropa. Sin embargo, encontré toda la ropa en el suelo y se sentía una extraña sensación de frío en el aire. Al recoger mis cosas, un empleado del hospital que trabajaba en ese turno me comentó que la sala de espera había estado cerrada por años, desde un incidente trágico en el que varios niños fallecieron.
intrigada y asustada, decidí preguntar más. El empleado me contó que los niños que fallecieron eran pacientes de cirugía pediátrica y que, según las historias, aún juegan en la sala durante la noche. La pantalla táctil, donde se ven las líneas aparecer, fue una donación hecha en memoria de los niños, y se dice que a veces se activa sola. Al final, salí del hospital, pero no pude quitarme la imagen de la silueta del niño que me observó desde la oficina. Desde esa noche, antes de dormir, reviso el monitor del hospital para asegurarme de que mi hija está bien, pero en el reflejo del vidrio veo nuevamente la silueta de un niño mirándome, sonriendo desde el otro lado. Y hasta aquí la historia de este seguidor. La historia que les vengo a contar le sucedió a un paciente hace muchos años. No quiero decir su nombre real, así que llamémosle Herminio. A Herminio le dijo una bruja que moriría a los 53 años. Ya faltaba apenas un mes para cumplir los 54 años. Y se encontraba en la sala del hospital recuperándose de una intoxicación por unas brochetas que se había comido en el estadio. Una bacteria en la carne que casi lo mata, haciéndole evacuar sangre. Algunos decían que estas brochetas estaban hechas de carne de perro. Herminio estaba muy asustado, pues decía que eran demasiadas coincidencias. Compartía la sala con otros 3 pacientes, conectado al antibiótico y a una botella de suero que lo recuperaba de cada evacuación, además de calmantes para los fuertes cólicos que le daban. A su lado derecho estaba un señor con cáncer llamado Porfirio, que parecía 20 años mayor de lo que realmente era. Aquella noche, Herminio escuchó el ruido de una carreta. Estaba en el viejo hospital de la Cruz Roja de Caracas. Eran los años 70 y desde hacía mucho no había carretas en la ciudad. A la mañana siguiente, los hijos de Porfirio lo encontraron muerto. Pasaron 2 días. Esa tarde, Herminio sufrió de dolores, pero pudo dormir un poco hasta que lo despertó de nuevo el ruido de la carreta. Intentó volver a dormir, pero otro paciente de la sala empezó a quejarse, a toser sangre y no podía respirar. Su esposa desesperada llamó al médico, pero nada pudo hacer. Giovanni, un zapatero italiano, había muerto. De los 4 pacientes que eran en la sala, solo quedaban 2. Él y un señor bastante mejorado que estaba a punto de irse. Cuando le dieron de alta a este último, a Herminio no le gustó quedarse solo en la sala. Las enfermeras comentaban lo extraño que era que no hubiera más pacientes. Herminio les preguntó por la carreta que se escuchaba antes de la muerte de los pacientes. Las enfermeras se rieron, tomándolo a broma y diciéndole que era un miedoso. Pasaron los días y Herminio ya estaba mejor. Solo le faltaba un día más de antibióticos para irse, pero le quedaba una noche más en la sala. Temía escuchar la carreta de la muerte. Le daba miedo dormir, así que pasó toda la noche rezándole a la Virgen del Carmen. No podía olvidar la sentencia de la bruja, que le pronosticó la muerte. Entre rezos y sustos, Herminio se quedó dormido. Ya había amanecido cuando escuchó la carreta. Fue tanto su miedo que le dieron ganas de ir al baño, y un fuerte cólico se apoderó de él.
escuchaba la carreta cada vez más cerca. Pensó en ir al baño, vaciar los intestinos y esconderse de la parca que lo acechaba. Se sentó en la cama, pero el dolor era insoportable y la carreta cada vez se escuchaba más cerca. Él trató de gritar, pero no pudo. El dolor le cortaba la respiración. Sin embargo, hizo un esfuerzo por levantarse, pero una punzada de dolor en su abdomen lo hizo flaquear. Entre sus piernas sintió como el contenido de su abdomen le resbalaba por los pies, haciéndole caer de espaldas y golpeándose la cabeza contra el piso mortalmente. Cuando llegó su médico con el radiólogo para hacerle una radiografía antes de darle el alta, nada pudo hacer. Lo encontró muerto en el piso. La carreta no era más que el viejo y pesado equipo de rayos X portátil, que tenía una rueda remendada que daba ese ruido siniestro. Y como de miedo también se muere, Herminio cumplió la promesa de la bruja. ¿Y a ustedes les gustaría saber cuándo van a morir? Hasta aquí la historia. Hace 5 años, mientras cuidaba a mi difunta madre en el Hospital Santo Tomás de Panamá, viví una experiencia extraña que nunca olvidaré. Las horas de visita eran estrictas, de 6 a 7 de la noche, y después de ese horario, los elevadores solo podían ser usados por los doctores y el personal de limpieza del hospital. Una noche, alrededor de las 10, bajé a comprar un café. Mientras esperaba en la pequeña cafetería, recordé lo que decían los doctores, que en el ascensor del hospital a veces se aparece un niño llorando, buscando a su madre. Los practicantes solían reírse de estas historias, descartándolas como simples cuentos de fantasmas para asustar a los nuevos. Pero yo siempre había sentido que había algo de verdad en esas palabras. Con el café en la mano y lista para volver con mi madre, me dirigí hacia las escaleras. Sin embargo, al llegar vi un grupo de doctores esperando el ascensor. Les pregunté si podía subir con ellos, y amablemente me dijeron que sí. Me uní al grupo, agradecida de no tener que subir tantas escaleras. El ascensor subió lentamente, deteniéndose en el tercer piso. De repente, un sonido perturbador rompió el silencio. Unos gemidos suaves, casi un llanto apagado, que resonaban en el pequeño espacio. Todos en el ascensor nos miramos, intentando localizar de dónde venía el sonido. Fue entonces cuando lo vimos. En una esquina del ascensor, medio oculto por las sombras, había un niño pequeño, de no más de 3 años. Estaba vestido con una ropa sencilla y llamaba a su mamá con una voz quebrada, una voz llena de desesperación. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que el niño no había estado allí cuando entramos. Ninguno de nosotros se atrevió a moverse. Nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer. El elevador continuó su ascenso hasta el 4.º piso, donde las puertas finalmente se abrieron. En ese instante, todos sentimos como una presencia se precipitaba hacia afuera, como si algo invisible hubiera salido corriendo del ascensor. Miramos hacia el pasillo, pero no había nadie. Nos dimos cuenta de que habíamos llegado al antiguo piso de maternidad.
un lugar que según los rumores había sido el escenario de muchas tragedias. Desde aquella noche, siempre que paso por los pasillos del hospital, no puedo evitar recordar al niño que vi en el ascensor. Incluso ahora, algunos dicen que en las horas más silenciosas de la noche se pueden escuchar sus llantos mientras busca a su madre en los corredores del hospital. Hasta aquí la historia. La mitad de mi familia estudió medicina, así que he escuchado algunas historias curiosas, especialmente el hospital donde trabaja mi madre. Es el más antiguo de la región y, como era de esperarse, tiene muchas historias que contar. Incluso mi madre, que no es muy creyente en lo paranormal, ha tenido algunas historias tanto aterradoras como interesantes. Hace muchos años, mi madre trabajaba en el hospital municipal. Era un lugar pequeño. Le tocaba el turno de noche y lo compartía con una compañera. Como eran las dos únicas enfermeras a cargo del área, se turnaban para dormir cuando las noches estaban tranquilas. Una noche, con solo 2 pacientes internados, a mi madre le tocó hacer guardia mientras su compañera dormía. La noche estaba algo fría, así que en cierto momento decidió tomar unas sábanas del armario para dárselas a los pacientes. Sin embargo, al llegar a la habitación, notó que los pacientes ya tenían sábanas puestas, lo que le pareció muy extraño. Supuso que los pacientes lo habían tomado por su cuenta, lo cual no era posible, ya que uno de ellos no podía ni moverse por sí solo. El paciente que estaba despierto le comentó que hace unos momentos la otra enfermera nos dio las sábanas y nos tomó los signos vitales. Mi madre, sorprendida y asustada, le preguntó: ¿cuál otra enfermera? El señor respondió: la otra enfermera, la de pelo negro y largo. Mi madre fue a despertar a su compañera. Aunque ya sabía que no había otra enfermera, la descripción que dio el señor era completamente distinta a la de su compañera. En realidad, solo habían 2 enfermeras en ese turno, y ninguna correspondía a la descripción dada. Lo más curioso de todo esto es que cada vez que ocurren casos así, siempre la describen a la misma enfermera, una mujer de cabello largo y negro, con el uniforme impecable, a veces incluso descrito como una ropa antigua, y su rostro no se alcanza a distinguir. En ese hospital, de vez en cuando, surgen historias como esta, especialmente durante el turno de la noche. Tanto pacientes como personal han reportado ver de esos perros negros dentro del hospital. Hasta personal que aseguran que no trabaja allí. Hasta aquí la historia. Esto me pasó hace algunos años atrás, mientras cuidaba a mi bebé recién nacida en el hospital. Tuve que ir al baño. El baño solo contaba con un sanitario, ya que los otros 2 eran mingitorios. Estaba apurándome, concentrado en lo mío, cuando escuché que alguien entraba y tocaba la puerta. Inmediatamente respondí que estaba ocupado y que por favor esperara su turno. Pero noté algo extraño. Por la abertura en la parte inferior de la puerta, pude ver un par de zapatitos negros y un pantalón de mezclilla también negro. Lo más inquietante fue que no parecían pertenecer a un adulto,
sino a un niño. Le calculo probablemente entre 5 y 7 años. Me sorprendió que un niño estuviera solo en el baño, pero cuando le dije que estaba ocupado, simplemente se fue sin decir nada. Terminé rápidamente de hacer mis necesidades. En cuestión de segundos, salí del baño para ver quién era, pero no había absolutamente nadie, ni en la sala, ni en el pasadizo, ni en el patio cercano. La piel se me erizó al no encontrar rastro alguno de aquel niño. Intrigado, pregunté a las personas alrededor, pero me dijeron que no había nadie vestido así, y menos con zapatitos negros. Fue entonces cuando un señor me comentó que a él también le había tocado un niño en el baño, en otra ocasión. Pero a diferencia de mi experiencia, ese niño le había respondido. Sin embargo, nadie más había visto al niño en ese hospital. Aún me sigo preguntando quién era ese niño y qué hubiera pasado si, al momento de salir del baño, lo hubiera visto. Hasta aquí la historia. Gracias por acompañarme en este viaje al lado oscuro. Si quieres más relatos que te helarán la sangre, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en la próxima pesadilla.